Para efectos de presentar a Jaime, permítanme señalar, él es abogado de los Tribunales de Justicia por la Universidad Central del Ecuador, es maestrante en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, en España, por el Instituto de Filosofía del Derecho, tiene una especialidad en argumentación jurídica por la Academia de Derecho y Argumentación de Chile, también un diplomado en Derecho Administrativo por la Fundación Universidad de Coruña, España, y el Grupo de Investigación de Derecho Público Global. Tiene un diplomado en Derechos Fundamentales por la Universidad de Zaragoza, España. Es presidente y coordinador académico de UNAP Seminarios Ecuador. Es socio fundador de JRC Abogados y Consultores y también es articulista invitado en revistas jurídicas a nivel latinoamericano. El tema que abordará Jaime Rosero en esta noche es o se referirá a cuáles son las principales teorías de la argumentación jurídica, continuando con esta línea que hemos propuesto para la tarde y noche de hoy. Bienvenido, estimado Jaime, te escuchamos. Bueno, muy buenas noches, Damián. Qué gusto poder saludarte. Agradezco mucho la invitación que he recibido de tu parte y de Latin Juris. Pues bueno, uno siempre presto a poder conversar con los participantes en estos espacios académicos y tratar de compartir, entre tantas cosas, el poco conocimiento que se tiene respecto de ciertos temas. Es muy interesante el tema central que los tiene a todos ustedes el día de hoy aquí, específicamente lo que vendría a ser el derecho procesal constitucional. Y digo que es interesante porque este ámbito procesal constitucional tiene mucho acople o se termina conjugando muy bien con lo que es y lo que se viene conociendo, sobre todo en el ámbito latinoamericano, sobre las teorías de la argumentación jurídica. Y dentro de ese contexto es pues justamente lo que voy a tratar de abordar en este tiempo y voy a tratar de ir sintetizando de a poco las cuestiones porque este tema, sobre todo de la correlación existente entre el estudio de la argumentación jurídica y el Estado constitucional de derechos, es un tema muy amplio y que quizás podría llevarnos semanas, si no es meses, para ir pudiendo entenderle de a poco. Entonces, contar con un tiempo limitado para eso, pues bueno, dificulta un tanto las cosas, por lo que de antemano les indico que lo que voy a decirles en el transcurso de esta ponencia son cuestiones netamente directas, centradas, resumidas, y que a posterior me comprometo a entregarle a Damián ciertos artículos que son de mi autoría y también de otros autores para que pueda complementarse lo que voy a tratar de decir el día de hoy, por cuanto la complejidad del tema como tal, y más que la complejidad del tema como tal, la amplia bibliografía que existe, ¿sí? Y que muchas veces quizás nos pueda llegar a generar confusiones en lo que nosotros queremos abordar, específicamente si queremos abordar el tema de argumentación a la parte procesal constitucional, que es lo que justamente es de su interés por lo que están en este evento. Pues bueno, con esta leve presentación voy a indicar que mi ponencia en sí no va mucho a fijarse en adentrar demasiado en lo que son las teorías de la argumentación, sino que vamos a tratar de establecer la conexión que la argumentación jurídica llega a tener o tiene en definitiva con un Estado constitucional de derecho. Y aquí quiero hacer en primer lugar o en primera instancia dos precisiones fundamentales, y entre ellas es que para entender a la argumentación jurídica es necesario entender la estructura del derecho, es indispensable entender la teoría del derecho, y en ese aspecto, ¿sí? Que quizás a nosotros, a muchos de nosotros, nos puede como que pesar un poco en relación a la carga dogmática que puede tener estos temas, es interesante saber y es interesante comprender que cuando nosotros sabemos y sentamos los pies firmemente en la estructura estatal que tenemos, o mejor dicho, o en otras palabras, sentamos los pies en la estructura o la organización estatal que nuestra justicia tiene, quizás se nos va a hacer un poco más fácil poder entender los cambios y la aplicabilidad y la direccionalidad que nosotros vamos a ir plasmando
para entender ciertas circunstancias que son de un devenir diario en nuestra participación. Yo soy muy crítico y más que crítico, yo siempre he dicho que uno de los errores quizás de tratar de entender, y me pasó a mí el momento en que yo me introduje en este mundo de la argumentación, es tratar de entenderle desde un enfoque netamente dogmático, dejando de lado la práctica. Y quizás esa es una de las falencias que se viene teniendo. Y más que nada es que cuando usted estudia y se da cuenta específicamente que la argumentación jurídica tiene una relevancia en el momento o con el punto de la práctica procesal en cualquier ámbito, constitucional, penal, civil, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, retomando lo que le digo respecto al primer punto. Es importante entender la estructura estatal, pero ¿por qué? Porque cuando nosotros entendemos la estructura del derecho que rige nuestro sistema, podemos entender cuáles son las facilidades que podemos tener para poder implementar estructuras argumentativas. Y dicho de este modo, un poco rápido, podría decirlo en una cuestión muy resumida, conocemos básicamente cuatro escuelas del derecho fundamentales. Es la escuela positivista, la escuela naturalista, lo que es el realismo jurídico y pues en nuestro caso ecuatoriano lo que venimos viviendo a raíz del año 2008, que podría decirse que pasamos a formar parte de un Estado constitucional, ¿sí? De derechos. Diga usted neoconstitucionalismo, diga usted constitucionalismo a secas o diga usted pospositivismo, como lo dicen ciertos autores como Manuel Atienza. ¿Qué es lo que sucede con estas cuatro escuelas del derecho? Pues bien, cada una de ellas interpreta o ve de manera diferente lo que es la argumentación y entiende también de manera diferente lo que una estructura argumentativa debe tener para que pueda ser entendida como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto la estructura positivista del derecho como la estructura naturalista, la realista y la constitucionalista miran de maneras diferentes el modo y el por qué se argumenta en determinados procesos. Y entender esta situación quizás nos va a llevar a nosotros a comprender de mejor manera qué es lo que nosotros debemos hacer y qué es lo que nosotros debemos entender como un proceso argumentativo. A breves rasgos, ¿sí? Como les había dicho que el tiempo es muy limitado. En la escuela positivista, la estructura argumentativa siempre estuvo subsumida a lo que es el razonamiento lógico, a lo que es el silogismo jurídico como tal, en donde la estructura básicamente comprende en una consecuencia de premisas, premisa, premisa, y nos hace llegar a una conclusión, específicamente premisa fáctica, premisa normativa y una conclusión, sistema lógico. En el sistema naturalista, en cambio, una estructura argumentativa no se fijaba mucho en la situación exacta de entender o del paso de premisas a conclusiones, sino que esa conclusión o el final del resultado de nuestro razonamiento sea justo. Es decir, sea un razonamiento que nos debe a una verdad y por ende a una justicia. Y pues obviamente dentro de ese aspecto nos metemos en un campos totalmente amplios y podríamos caer en ambigüedades respecto a lo que termina siendo justicia o a lo que termina siendo lo correcto o lo no correcto, o lo verdadero o lo falso. Pues bueno, ese es uno de los grandes limitantes dentro de la teoría naturalista. En lo que se refiere a las teorías del realismo jurídico, que el realismo jurídico no es más que el famoso common law, sino que se hace una referencia en cuanto existe diferentes tipos de sistemas jurídicos en donde no se establece una norma madre, sino sistemas jurisprudenciales como el sistema norteamericano, el inglés y el escandinavo. Pero básicamente esos sistemas se los conoce como realismo. Para ellos, en cambio, ¿qué es la argumentación? Para ellos, ¿cuál es el esquema central de argumentación? Simplemente que no nos fijamos en una norma centrada, creada dentro de un parlamento, sino que trabajamos en cuestión o en función de el trabajo que los jueces vayan a realizar, en pocas palabras, en establecer los mecanismos para que el juez, de cómo el juez se va a pronunciar a futuro respecto de determinado o de A o B o C caso, ¿sí? Hay grandes distinciones muy marcadas entre lo que es el sistema jurídico norteamericano, el inglés y el anglosajón,
en cuanto a la finalidad respecto del uso de la jurisprudencia. Sin embargo, hay que resaltar un dato muy marcado respecto al realismo, y es que se define como una estructura del derecho o como una escuela del derecho que se contrapone al famoso formalismo jurídico, y el formalismo jurídico no es más que el positivismo como tal, es decir, el sistema lógico-deductivo, el sistema silogístico, silogismo jurídico, en cuanto el modo o la manera de tratar de argumentar. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto el sistema norteamericano como el inglés y como el escandinavo determinan ya una idea de superación de ese modo de estructura de argumentar. Y aquí vale hacer nuevamente una precisión. En nuestros sistemas, sobre todo en los sistemas jurídicos latinoamericanos, la escuela del derecho que ha tenido mayor relevancia durante mucho tiempo ha sido obviamente el positivismo jurídico. ¿Por qué? Porque nosotros somos un sistema continental, un sistema civil law, en donde nuestra norma o donde las normas que determinan el control judicial, el control social, nacen de un parlamento, y por tanto obviamente nos regimos a los postulados, sea, diga usted, tanto de Kelsen o como de Haas, en el que entender que la norma es la que regula, o bien con un final coactivo, como dice Kelsen, o como una regla de convivencia relacionada a un cumplimiento dentro de una sociedad, como lo determina Hatt. Pero básicamente eso es lo que ha predominado en nuestro sistema. Y ahora, ¿qué es lo que sucede con los famosos estados constitucionales del derecho? Y aquí hago un punto, porque aquí nos vamos introduciendo ya de a poco a lo que es el tema central de este evento, ¿sí? Que es el derecho procesal constitucional. ¿Por qué? Porque nace más o menos a mitad del siglo XX una estructura diferente, ¿sí? De organización estatal, que se llega a denominar, o que se termina denominando, una ola constitucionalista. Y como le dije yo a usted, puede usted llamarle a neoconstitucionalismo, puede llamarle usted pospositivismo, puede llamarle constitucionalismo a secas. El caso es que esta ola de estructura del derecho, o esta ola de teoría nueva del derecho, nace en contraposición no solo ya a una teoría positivista, como les digo, de aplicación de la lógica netamente, sino también un tanto en poner un poco más de énfasis a esas teorías naturales o a esos derechos naturales para que sean cumplidos. Específicamente, el punto de inflexión o el punto de quiebre a esto se da a raíz de la terminación de la Segunda Guerra Mundial con los famosos juicios de Nuremberg. Ustedes saben perfectamente que una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, lo que se quiso es sentenciar a todos los generales, oficiales, administradores públicos, todo del nazismo, del nacionalsocialismo, y se creó estos famosos juicios de Nuremberg para poder llevarlos o sentenciarlos por los crímenes de lesa humanidad. Pero ¿cuál fue el problema que encontraron en ese momento? Es que el mayor argumento de los generales nazis fue: esperen un momento, todo lo que hice yo lo hice en base a la ley, ¿sí? Esta ley me decía esto, esta ley permitía los campos de concentración, esta ley permitía esterilizar a judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos contraponíamos o nos contraponemos en ese momento a una de las corrientes fuertes del derecho, como es el positivismo. Es decir, la ley, por el hecho de ser ley, es justa. Entonces, la pregunta que nace en ese momento es: ¿qué tan justa es una ley que se contrapone a derechos esenciales como la vida, a derechos esenciales como la libertad? Y justamente a raíz de eso es que nacen un montón de postulados que terminan con con la teoría estructural de los estados constitucionales del derecho. ¿Y qué es lo que pasa con estos estados constitucionales? Como ustedes muy bien lo deben saber, son estados que ponen en la punta de su pirámide a los principios. Es decir, estos principios que formaban parte del sistema ius naturalista, de un sistema de derecho natural, de estos derechos naturales intrínsecos a tu condición de ser humano, los elevan a un estatus de regla y los positivizan. ¿En qué? En una norma constitucional. Y el momento en que se positivizan,
y se acoplan a la norma constitucional, es decir, a una estructura positivista, estos derechos de índole naturalista o de índole de derecho natural cobran mayor relevancia y comienzan a tener un juego totalmente trascendental en la estructura, básicamente, de lo que vendría a ser el derecho en la organización de estos estados. ¿Qué quiere decir esto? Que los principios como reglas comienzan a tener mayor injerencia y mayor dominio en la estructura de cada uno de estos estados. Y eso no es algo nuevo, eso no es algo que nos pueda sorprender en este momento, de hecho es lo que nosotros hemos vivido. No sé si es que dentro del público haya abogados que han litigado, se graduaron antes del 2008. Ellos son básicamente los que podrían indicarnos o asegurar lo que estoy diciendo, porque una cosa distinta era litigar antes de la Constitución del 2008 y una cosa muy diferente fue litigar a partir del 2008. En cuanto entra en la palestra del mundo, en la parte procesal ecuatoriana, el asunto o este mundo de los principios constitucionales, mal entendidos en muchos casos, mal aplicados en muchos casos y en otros casos, bueno, han remarcado o han marcado una diferencia total entre llevar un proceso, ganar el proceso o simplemente perder el proceso. Entonces, tratar de entender estos mecanismos y tratar de entender esta estructura, como usted lo puede ver, termina siendo un poco importante. Yo siempre guardo una máxima y esta máxima es que no hay mejor práctica que una buena teoría. Y en base a eso se tienen que ir estudiando las estructuras de escuelas del derecho para poder entender en qué es lo que nosotros estamos, cuál es nuestro campo de juego, en qué nosotros nos estamos moviendo. Y en base a eso podemos ir generando, como le dije en un inicio, estructuras argumentativas que de una u otra manera pueden llegar a determinar la balanza a favor de lo que nosotros vayamos a hablar. Ahora, con esta introducción de la charla, vamos a establecer ya un camino directo a la propuesta inicial. ¿Sí? Voy a tratar de compartir una diapositiva que tengo aquí. Me confirman, por favor, ustedes se, si es que lo pueden ver. Sí, ya lo vemos. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, entramos justamente a esto, compañeros. ¿Sí? Entiendo yo, y me gustaría hacer una aclaración respecto a esto, que cuando nosotros hablamos del derecho procesal constitucional, ¿sí? Estamos hablando de una parte obviamente práctica de la aplicación del derecho constitucional. Y cuando le damos el rango de derecho procesal constitucional, obviamente le estamos delimitando a lo que se refiere exclusivamente o específicamente a las garantías jurisdiccionales que nosotros podemos activar en la parte procesal del derecho. Como muy bien lo saben, la acción de protección, acción de habeas data, acción extraordinaria, acción de acceso a información pública, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que yo quiero remarcar aquí? Porque lo que yo les voy a decir no solo está guiado a un derecho procesal constitucional, sino pongámoslo que es guiado o le puede servir a cualquiera de una actividad procesal que usted vaya a desempeñar, sea en el ámbito penal, civil, administrativo, etcétera. ¿Por qué? Porque justamente esa es una de las bondades que la argumentación jurídica tiene y esa es una de las bondades que la argumentación ha traído a los ámbitos, sobre todo a los campos procesales orales. Entonces, si quisiéramos ser un poco más exactos, podríamos decir que la argumentación jurídica se termina acoplando de buena manera más que con una materia o una rama del derecho en sí, con la litigación oral en general, es decir, con la manera práctica. Y aquí vamos a distinguir tres cosas. La primera es que hay diferentes tipos de argumentación jurídica desde la perspectiva o la finalidad de nosotros vayamos a hablar. ¿Por qué? Porque existe una argumentación jurídica para el ámbito legislativo, obviamente. Existe una argumentación jurídica para el ámbito jurisdiccional, es decir, la actividad de los jueces, cómo ellos motivan y que tiene que ver mucho más con la estructura argumentativa y la estructura de la motivación que ellos van a tener, pero existe también adicional a eso una argumentación jurídica para el ámbito procesal y el ámbito netamente de la actividad procesal de los abogados. Entonces, usted encuentra procesos argumentativos desde la creación de una ley,
desde la estructura de una sentencia hasta en la estructura de una demanda, ¿sí? Sea civil, administrativa, sea constitucional o en una querella penal. La argumentación jurídica está intrínseca dentro de estas situaciones. Y pues bueno, ¿qué es lo que nosotros, o qué es lo que yo quiero plantear en este momento? En primer lugar, generar en ustedes la duda de qué es argumentar. ¿Qué nosotros entendemos por argumentar? ¿Cuál es la finalidad de la argumentación? ¿Para qué sirve la argumentación? Y obviamente nos podemos encontrar con un sinnúmero de conceptos, un sinnúmero de definiciones y entenderemos básicamente que argumentar es apoyar una tesis, que argumentar es apoyar un pensamiento mío, es argumentar, es apoyar y blindar de razones a un pensamiento mío a favor de determinada situación y que esta defensa de un pensamiento mío, de una tesis mía, lo hago ante otra persona o ante terceros. ¿Sí? O sea, quizás cogiendo solo un diccionario podemos ver la definición de argumentar. Sin embargo, ya un poco más adentrado en lo que es la argumentación como tal, nosotros podemos encontrar un sinnúmero, como les dije, de definiciones, de conceptos que nos pueden ir delimitando ciertas circunstancias, pero valga la redundancia, cuando nosotros podamos entender o ya establezcamos situaciones reales de esto, vamos a tener un poquito más de juicios de valor para abordar cualquier proceso. En este sentido, eh, vamos acá. Perdón. Ok. Esta proyección que está aquí corresponde a una exposición que di en un momento. No lo voy a ocupar todo, sino nos vamos a quedar solo con lo que ustedes están viendo en la pantalla. ¿Sí? Porque quiero dejar un poco sentado lo que vendría a ser el concepto general de argumentación. ¿Sí? Entonces, bueno, nos sentamos en el primer punto, en la izquierda, argumentar. Argumentar de manera general es dar razones que apoyen una opinión o un punto de vista ante un tercero, ¿sí? Estas razones que yo estoy exponiendo o que yo digo se terminan convirtiendo en premisas. Y estas premisas, a su vez, apoyadas en más premisas, pueden darme una conclusión que tranquilamente puede ser verdadera o falsa, o puede ser justa o injusta. ¿Sí? No nos adentramos mucho en la finalidad de la conclusión o en la consecuencia de la conclusión, porque a posterior quizás nos avance el tiempo para poder definir o dar ciertos matices a esta situación. Entonces, la argumentación termina siendo una opinión mía, ¿sí? Que yo apoyo sobre una premisa que yo acabo de estructurar y que obviamente va a estar designada o va a estar hablada para que sea oída por un tercero y obviamente al escrutinio de este tercero o de terceros que estén escuchando esta situación. Argumentar se constituye siempre en un procedimiento o en una actividad lingüística por excelencia, porque es a través del acto del habla como nosotros podemos llegar a determinar o enfocamos a las personas que nos están escuchando nuestro argumento. Hay diferentes teorías, nosotros tenemos la escuela de Austin, nosotros tenemos la escuela de Habermas, la escuela de Wittgenstein, que establecen que argumentar es básicamente un macroacto del habla o que es una actividad lingüística que llega a determinar o que se correlaciona en sentido estricto a la estructura de la sociedad y a la estructura del conjunto colectivo de quien usted está hablando. Y obviamente esta idea de entender a la argumentación como un macroacto del habla llega a definir o a redefinir lo que la argumentación jurídica o cómo a la argumentación jurídica se le entiende o se le estudia actualmente con las teorías de estándar. Pero bueno, argumentar es una actividad también, aparte de ser una actividad lingüística, es una actividad, podríamos decir, propia del ser humano. Y cuando nosotros hablamos que es una actividad propia del ser humano, establecemos también que argumentar es una actividad propia de la sociedad y propia de un conjunto de personas que de una u otra manera están levemente organizados. Bajo esta premisa,
¿Con qué fin nosotros argumentamos? ¿Cuál es la finalidad para argumentar? ¿Sí? Nosotros podemos tener muchos objetivos para argumentar, quizás para decir a ciertas personas que tenemos la razón, quizás para demostrar que mi cliente es inocente, quizás para demostrar que la persona que está hablando, que dijo alguna otra situación, está equivocado. En fin, o sea, puede haber un montón de fines para argumentar. Y el objetivo, o mejor dicho, el objetivo que se termina convirtiendo en parte fundamental de un argumento es tratar de hacer aceptable lo que yo estoy diciendo. Puede ser así que yo estoy en la esquina del barrio con un grupo de amigos y nosotros, entre nosotros, con jerga de barrio, estamos hablando de cuál es el mejor o cuál ha sido el mejor jugador de fútbol de la historia del Ecuador. Mientras un grupo de amigos dice que para ellos fue Alberto Spencer, otros amigos dicen que para ellos fue Antonio Valencia, un grupo de amigos dice que no, que para ellos fue Alex Aguinaga, y yo digo, no, para mí el mejor jugador de fútbol es Jaime Bancaviedes, ¿me entienden? Entonces, dentro de esta situación, como les dije ya, de macros actos del habla, de actividades lingüísticas propias de una sociedad, propias de un conjunto de humanos, se comienzan a entrelazar diferentes niveles de argumentos o diferentes modelos de cómo se argumenta. Y en esta situación nos encontramos en que nosotros lo que buscamos primariamente es hacer, en primera instancia, mucho más aceptable mi argumento ante las personas que me están escuchando y ante eso apoyarle bajo ciertas circunstancias. Adicional a eso, cuando nosotros buscamos que nuestro argumento sea aceptable, la conclusión que nosotros vamos a utilizar, obviamente, respecto a al objetivo que estamos buscando, va a estar basada en razonamientos y en premisas, obviamente expresados dentro de un contexto relacionado a la conversación que estamos teniendo. Ahora, pongamos nosotros todo lo que les acabo de decir en un ejemplo, ¿sí? Si yo quiero argumentar y yo estoy ante un tribunal, pongamos un tribunal X. Este tribunal X está queriendo calificar la flagrancia de X ciudadano en cuanto a uso doloso de documento público, ¿ya? La figura penal. ¿Qué es lo que sucede aquí? Usted tiene dos caminos. El primer camino, ¿cómo usted determina que está habilitada la flagrancia, en primer lugar? ¿Cómo usted determina que hay flagrancia y la ilegalidad de la detención? Pero adicional a eso, tiene usted que argumentar en lo que puede, en lo que le da cabida a una audiencia de flagrancia, determinar si es que existió o no existió un uso doloso de documento público. Tenemos aquí tres factores. El primero, determinar la flagrancia, determinar la legalidad de la detención y llegar a determinar si es que hubo o no hubo uso doloso de instrumento público. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Cómo argumentar esta situación? ¿Cómo proceder a elaborar un pequeño argumento para que nosotros podamos llegar a convencer, o más que nada, a tratar de que nuestra aseveración sea de un modo u otro modo aceptable en cierta medida, o que mi opinión cambie la opinión que el juez puede llegar a tener? Primera instancia, fijarnos en los hechos. Cuando nosotros nos fijamos en los hechos, entramos en otro campo de acción. Y el otro cambio de acción es el campo de la prueba. Y obviamente, valga aquí un paréntesis, la prueba y la argumentación tienen también una afinidad totalmente amplia, tienen mucho pegue en relación a su funcionalidad y a su utilización, y obviamente demarca también una manera distinta de abordar un proceso. Cerramos el paréntesis. Entonces, cuando entramos en esta parte de los hechos, nosotros lo que primero vamos a realizar es un acoplamiento de la mayor cantidad de argumentos que nosotros podamos tener. En primer lugar, circunstancias donde lo ve en el parte. En segundo lugar, el tiempo de la detención, modo de la detención, si hubo arbitrariedad en la detención, si hubo, podríamos ponerle la pregunta, o sea, podríamos poner el asunto como que un secuestro de la persona detenida, y cuál fue la circunstancia de la detención. Cuando nosotros comenzamos a detallar todos esos procesos dentro de los hechos, comenzamos a elaborar una premisa mayor. Y al momento que nosotros elaboramos una premisa mayor,
podemos elaborar una segunda premisa que puede estar acoplada con factores normativos y al final nosotros vamos a llegar a establecer una conclusión específica. Cuando llegamos a una conclusión específica dentro del ejemplo que les estoy poniendo, puedo yo llegar a determinar que no existe flagrancia, que ha habido una detención ilegal y que no ha habido un cometimiento de un uso doloso de instrumento público. Les pongo un contexto, tres cosas para que ustedes lo puedan pensar un poco. ¿Qué sucede si es que a mi cliente le detuvieron y le tuvieron alrededor de 7 horas andando en un carro por todo Quito y después de 7 horas le llevan a flagrancias? Piensen. ¿Qué es lo que sucede si es que el momento en que le hacen la detención le piden a él un documento de identidad y como no tiene, le acompañan a la casa, es decir, de donde le detienen, le acompañan alrededor de 15, 25 minutos para que él baje su documento de identidad de la casa. Cuando hacen eso y bajan de la casa, los policías receptan y dicen, no, el pasaporte es falso. Estas situaciones que se dan muy a menudo llegan a determinar muchas veces ilegalidades de la detención y más que ilegalidades de la detención, quizás ilegalidades del proceso. Pero bueno, como les digo, es un ejemplo y me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan o qué es lo que ustedes hubieran hecho, ¿no? Respecto a esto, porque es un caso hipotético que se puede dar. Entonces, bajo ese esquema, ¿cómo ustedes irían estructurando, ¿sí? Y generando en primera instancia sus premisas y cuál sería la conclusión a la que ustedes pueden llegar? Me gustaría mucho que me lo digan. Al final de la exposición leemos y pues hacemos un poco un análisis respecto a eso. Entonces, hecho esto y entendido cuál sería el fin de nuestra argumentación, que básicamente lo que les digo es que el fin lo ponemos nosotros, porque se va acoplando a los hechos y a las realidades a lo que nosotros nos estemos enfrentando, sea en una flagrancia, sea para interponer una acción de protección, una acción extraordinaria de protección, sea para interponer una demanda civil. Ahora, cuando nosotros determinamos la finalidad de nuestro argumento, o sea, es decir, cuando determinamos lo que nosotros queremos hacer, que el juez conozca o que sepa nuestra versión de la historia, por así decirlo, tenemos también que entender cuál va a ser la función que nosotros vamos a desempeñar a esta argumentación. Entonces, cuando nosotros queremos dar el paso a la funcionalidad del argumento, lo primero que tenemos que hacer es haber trabajado en la identificación de un argumento, ¿sí? Si yo digo, en base a la estructura, por ejemplo, en el ejemplo anterior, en que con los hechos me genero una premisa, le apoyo en otra premisa y me voy a una conclusión, yo trabajo en este argumento. ¿Y trabajo en qué? En relación a darle una función dentro del proceso, que en este caso, en el ejemplo que les dije, obviamente es un ejemplo muy, muy ambiguo, es demostrar que no existe flagrancia ni tampoco existe un cometimiento de un delito y que aparte de eso es ilegal la detención. Entonces, esta estructura, eh, permíteme un momento. Perfecto. Disculpen mucho. Estoy solo silenciando un teléfono. Ok. Entonces, estructurar el argumento nos va a llevar a que los mismos se conviertan en argumentos fuertes. Entonces, hay un ejemplo aquí que me gustaría que le vean. Dicen, debe ser aceptada la pena de muerte en toda Latinoamérica, en toda Latinoamérica, porque con eso se reduciría el cometimiento de delitos. Vamos aquí. Esta premisa tiene un fin y tiene una función. El fin que tiene esta premisa es establecer dentro de la opinión pública que la pena de muerte es útil en los sistemas latinoamericanos. Ojo con esto, ¿sí? El fin de establecer una idea. Y la función, ¿sí? Que le da esta misma premisa es que o la implementación de la pena de muerte va a disminuir la delincuencia en toda América Latina, ¿ya? Y aquí nos encontramos con dos disyuntivas. La primera, ¿es verdad o mentira? O este es un argumento fuerte. Quiera verlo como usted quiera verlo,
dentro de la estructura de esta premisa, sea verdad o sea mentira, sea un argumento fuerte o un argumento débil, es una estructura argumentativa que tiene un fin y que tiene una función. Y bajo esta idea y bajo esta situación específica, usted puede ir aportando más elementos para ir convirtiendo sus argumentos mucho más fuertes. En el mismo sentido, dentro ya de un ámbito jurídico, una función argumentativa o la función del argumento va a pretender en esencia, como le dije en un inicio, hacer más aceptable puntos de vista, pero adicional a eso, lo que nosotros queremos buscar con una función dentro de la argumentación jurídica o ya de un ámbito jurídico es que el juez crea lo que yo estoy diciendo. Y cuando yo busco eso y cuando yo estoy ya inmerso en un proceso, al que nos interesa convencer es al juez. El juez es el que tiene que creernos si hubo o no hubo violación a principios constitucionales, si hubo o no hubo delito, si está calificada o no está calificada la flagrancia, si fue detenido o no fue detenido arbitrariamente, ¿verdad? Ahora, los argumentos tienen también funciones secundarias. Y aquí es donde existe la mayor confusión dentro de todo este aspecto. ¿Por qué? Porque si la función de un argumento es generar un fin con una función obviamente de convencimiento de posesionar mi idea, lo que nosotros también podemos aportar a estas premisas o a estas razones que nosotros estamos dando son cuatro funciones secundarias que podemos llegar a tener. En primer lugar, tratar de impresionar, confundir, ganar tiempo y aumentar probabilidades. ¿Qué sucede con esto? Y de aquí, de argumentos con funciones secundarias, nos vamos al ejemplo de acá. Todos sabemos, o medianamente podemos establecer las personas que comparten este criterio, que esta aseveración o este razonamiento de aprobar la pena de muerte para disminuir la delincuencia se termina convirtiendo en una falacia, ¿verdad? Sin embargo, pese a que nosotros sabemos que es una falacia, podemos utilizar este argumento, sea para impresionar, para confundir, para ganar tiempo o para ir aumentando probabilidades. Estas cuatro funciones secundarias del argumento se las utiliza ya desde un punto de vista estratégico, dentro de un punto de vista de estrategias de litigación oral, o si usted quiere llamarlo desde un punto de vista de estrategias de argumentación. Ahora, vamos con lo que son funciones de lenguaje que no son argumentos. En esencia son tres, pero ¿por qué tenemos que remarcar esto? Porque muchas veces nos confundimos con aquello, ¿ya? Muchas veces pensamos esto en esencia. El código X del COIP determina que quien mate a alguien tiene que ir preso 20, 25 años. Y después decimos Juan mató a Pedro. Entonces concluimos que Juan tiene que ir preso, ¿verdad? Entonces muchas veces creemos que eso es un argumento, ¿sí? Pero adicional a eso no comprendemos que posiblemente estemos frente a una función del lenguaje que no es argumento, pero que se puede confundir con el mismo. Y en esencia pasa eso, y nos pasa mucho de esa situación. El primero, cuando nosotros nos encontramos frente a explicaciones causales. ¿Qué quiere decir explicaciones causales? Es relacionar causalmente posibles hechos solo con explicar ciertos hechos. Un ejemplo de esto es lo que les acabo de decir antes. Yo digo que Juan mató a Pedro, es un hecho que yo estoy diciendo, entonces con eso yo quiero justificar y argumentar que en efecto Juan mató a Pedro, ¿verdad? Pero obviamente un hecho como tal o una explicación causal de determinada circunstancia por sí sola no se convierte en un argumento. Es por eso que ustedes saben que dentro de la regla general no se puede condenar a nadie solo con el testimonio o con una prueba testimonial, ¿verdad? Aunque, bueno, hay ciertas circunstancias en las que ese principio se rompe. Ahora, dos, reglas y normas. Las normas tienen como función, obviamente, regular una situación, ordenar, prohibir, mandar, permitir cualquier circunstancia, pero por sí solas una norma o una regla no constituyen argumento, ¿sí?
quizás podrían constituir un fundamento de varios para llegar a decir que estamos frente a un argumento. Entonces, esta aseveración o esta función del lenguaje rompe esa creencia falsa que teníamos nosotros, o que muchas veces aún mantenemos, es que argumentar es simplemente una transcripción tácita de la norma, una transcripción tácita de determinado artículo, y con eso creemos que estamos argumentando. Ante esto, creo que es muy importante lo que se ha establecido tanto en el COIP como en el COGEF, sobre todo en el COGEF, cuando le obligan a usted, el momento en que usted formula su demanda, a enumerar sus pruebas, pero adicional a eso indicar para qué o por qué sirven estas pruebas. Obviamente va eso o parte del fundamento que el legislador en su momento quiso poner para determinar que no se puede utilizar las reglas como mero hecho argumentativo y que se pueda confundir quizás de esta circunstancia como una función neta del lenguaje, quizás confundible con un argumento. Y la tercera es en relación a los famosos desacuerdos. Un desacuerdo como tal entre A o B persona, o la negación o la aceptación de determinado punto de vista no se convierte en un argumento por sí solo. Ejemplo de esto, volvamos al ejemplo de la discusión de los amigos de quién es el mejor jugador de fútbol. Si es que todos están en consenso que el mejor jugador de fútbol fue Spencer y soy yo el único que digo que es ¿cómo es? Jaime Bancaviedes, eso, a mi criterio o a mi situación personal, no se entiende como un argumento como tal, porque yo tendría que apoyar, si no se queda simplemente en una función de lenguaje en donde expreso que no estoy de acuerdo con ellos y propongo una cosa diferente, pero no aporto mecanismos establecidos o mecanismos adicionales para indicar por qué creo yo que Jaime Bancavides es el mejor jugador de fútbol de la historia del Ecuador, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con esto, porque muchas veces nosotros confundimos ciertos elementos, sean explicativos, normativos o desacuerdos como tales, como argumentos. Aunque pueden ser fuertes, no les voy a mentir, aunque pueden ser fuertes, pero muchas veces no lo son. Y ahí es cuando nosotros, de una u otra manera, confundimos la finalidad del argumento, la función del argumento y obviamente su utilización dentro de un proceso. Ahora, la argumentación jurídica, me gustaría leerles la que creo yo personalmente, que es la definición que más se acerca a lo que es la argumentación jurídica, y justamente le escribe un profesor de España, es profesor de la Universidad de Málaga, José Cabra Pelategui, tiene un libro respecto a esto, y él en su libro, en la introducción, indica esto. Para él, para José Cabra Pelategui, la argumentación será entendida como la práctica consistente en dar razones y pedir razones a favor o en contra de una creencia o una opinión. Toda argumentación tiene por fin la adhesión del interlocutor, tanto aquellos que, no teniendo una opinión formada, aceptan la propuesta de un tercero, como aquellos otros que, sosteniendo en principio algo distinto e incompatible, modifican su creencia, su opinión, para adoptar una nueva. ¿Qué otra cosa es argumentar? Entonces, argumentar es aportar criterios a mi tesis y que esos criterios sirvan de uno u otro modo a que yo cambie la opinión que un tercero tenía en un inicio, y si no la cambio, por lo menos tratar de adherir ciertas circunstancias a mi criterio. Eso es argumentar. Ahora, dentro de un esquema constitucional de derechos, la argumentación jurídica sí va a jugar un papel fundamental, y es precisamente por esos cambios que se han venido dando a la estructura estatal y a la estructura, sobre todo jurídica, en el caso ecuatoriano, respecto a la implementación de la oralidad. El momento en que nosotros implementamos la oralidad en los procesos, que de hecho los primeros procesos implementados aquí en el Ecuador con un sistema oral por audiencias podríamos decir incluso un poco oral completo, es las famosas garantías constitucionales a raíz de la expedición de la Constitución de 2008. Entonces, esta oralidad permite que el juego del argumento en cuanto a su finalidad, a su función,
tenga un mayor rol dentro del proceso. No sé si alguien de ustedes litigó con el Código de Procedimiento Civil, ¿sí? Sobre todo la parte de las pruebas y la parte de la audiencia. Ustedes saben que era muy mecánico el asunto, era un asunto totalmente mecánico en relación a la vinculación que usted iba haciendo y obviamente al abordaje y a la consecución de, el proceso como tal. Sin embargo, ahora, de una u otra manera, estas modificaciones han permitido o han modernizado la forma de litigar. Y básicamente, si usted como abogado no se prepara, si usted como abogado no lee y si usted como abogado no genera lo que se ha puesto de moda, una famosa defensa técnica, obviamente está destinado a fracasar en la consecución del objetivo dentro de su proceso. Entonces, eso es lo que sucede ahora. Bueno, eh, ok. Como les dije, a ver si me permiten un momento nada más, me salgo. A ver, ok, perdón. ¿Me confirman si es que se ve esta diapositiva de aquí, Sí, la compañeros, por vemos. favor? Sí, ok, ya, perfecto. Entonces, a breves rasgos, terminamos con estas generalidades de lo que es la argumentación. Y ahora nos vamos a adentrar en las famosas teorías de la argumentación, obviamente no en todas, pero en las que yo sí considero que tienen mayor relevancia en la consecución o en el abordaje de cualquier proceso y las que nos podrían servir a nosotros, obviamente, para el abordaje de procesos en garantías constitucionales, ¿sí? Obviamente, por su estructura. ¿Qué es lo que sucede? Para entender las teorías de la argumentación, nosotros tenemos que sentar las tres bases en las que están cimentadas estas teorías, que en primera es el renacimiento de la dialéctica, de la tópica y de la retórica sobre todo, ¿sí? Elementos obviamente que ustedes saben son o fueron estudiados hace muchos años, sobre todo en Grecia, que sin embargo, para estas teorías cobran mayor relevancia y cobran mayor importancia en cuanto a su finalidad. Un poco haciendo un análisis histórico, nosotros podemos establecer que más o menos en la Edad Media, antes del Renacimiento, Pérez, Pérez Ramos eh, estableció tres escuelas, o mejor dicho, tres direccionalidades, tanto a la dialéctica, a la tópica y a la retórica, ¿sí? Y que fueron aceptadas, en donde la dialéctica era la estructuración gramatical de lo que quiere decir, la tópica era la aglomeración de razones y obviamente la retórica era el modo en que usted expresa y se quedó básicamente en esa circunstancia y se perdió por lo menos durante todo el medioevo esta realidad importante que tenía la retórica dentro de su estructura y importancia más que nada en los sistemas jurídicos como tal. ¿Por qué? Porque recuperar la retórica para un proceso jurídico se ha convertido, como lo hemos visto ya con la consecución de las teorías tanto precursoras como estándar de la argumentación jurídica, se ha constituido, digo, en un mecanismo importante para argumentar, porque no solo estamos frente a la manera en la que se van a expresar los argumentos, sino también en la manera en cómo se tienen que estructurar, para qué se tienen que estructurar y ante quién se tienen que estructurar. ¿Sí? Ojo con esto. Entonces, esta circunstancia o este resurgir de estos tres conceptos determinan ya una realidad muy marcada. ¿Por qué? Porque hasta mediados del siglo XX, en donde comienzan a establecerse estas teorías estándar, podríamos nosotros decirle así, teorías de estándar de la argumentación jurídica, el modo, como les dije en un inicio, de argumentación era simplemente un modo lógico, un silogismo jurídico. Y obviamente un modo silogísmico jurídico en relación a la estructura estatal y a la teoría del derecho predominante en ese tiempo, que era el positivismo. Entonces, estas teorías de la argumentación vienen a convertirse en un contrapunto y en una crítica a esa teoría del derecho, pero ojo, ojo con esto.
una crítica no a la estructura como tal de la teoría, por ejemplo, criticar lo que el positivismo entendía como justicia, como derecho, como norma, no, sino una crítica al modo en que ellos argumentan cuando ya van a la parte procesal. Entonces, nuevamente recaemos en esa idea de que la argumentación jurídica está totalmente ligada a la parte práctica del derecho, a la práctica procesal en cualquier ámbito, y obviamente su importancia radica en ese concepto, ¿verdad? Ahora, estas teorías comienzan a partir del siglo XX y básicamente se pueden dividir en dos, en la teoría de los precursores y en las teorías de estándar. Dentro de las teorías precursoras nosotros tenemos a tratadistas como eh, Peterman, Tolmie, Bibb, eh, le pondría yo a Habermas, le pondría también yo a Wittgenstein en relación a la argumentación desde un punto de vista lingüístico, que podríamos decir que son los que sientan las bases. Pero de todos ellos, los que más remarcaron y como que los que más tuvieron un poco de acercamiento a la idea de esa superación de lógica formal fue obviamente Stephen Tolman con su lógica informal y Perelman con su tratado de la nueva retórica, o sea, tratado de la argumentación, estudio de la retórica. ¿Sí? Y dentro de las teorías de estándar, obviamente vamos a tener a Robert Alexis y a Neil McCord. Le pondría también yo a Manuel Atienza, quien para el mundo latino, para el mundo latinoamericano, se ha transformado obviamente en el autor que más ha estudiado este asunto de la argumentación jurídica y quien más ha aportado, porque de hecho él da un aporte importantísimo, que es la parte pragmática de la argumentación, que ojalá el tiempo nos ayude para poder ir solventando. Ante eso, Damián, no sé si es que ya estoy en el tiempo, cuánto me falta, si me puedes ayudar para... Sí, ya estamos sobre el tiempo, podemos ir concluyendo, amigo. Ok, perfecto. Entonces, vamos con esto, rapidísimo. Tenemos, y nos vamos a guiar en cuatro teorías. En primero, estamos con la de los precursores, que en este caso es Tolmie, ¿sí? Y Perelman. ¿Qué es lo que dice Tolmie? Tolmie plantea su famosa lógica informal y posiciona una postura contradictoria a la lógica como tal y establece, en otras circunstancias, que argumentar o un proceso de argumentar no tiene que apoyarse específicamente en un esquema silogístico y plantea una superación a la lógica. Plantea, entre otras cosas, su famosa tabla y esta famosa tabla, me confirman si es que le pueden ver aquí, está evidenciada bajo esta circunstancia. En tres aspectos. El primer aspecto, en la aserción en datos, garantía, respaldo, un cualificador modal y una reserva. Es decir, 7 pasos para llegar a argumentar. Lo interesante de Tolmie es que él plantea en determinado asunto algo totalmente nuevo para ese tiempo, que es el cualificador modal o el modal qualifier que establece dentro de sus puntos, que es que una vez establecidos ciertos parámetros, nosotros llegamos a determinar si es probable o no que nosotros ganemos el juicio. Y por último, el rebuttal o la reserva, en donde él ya determina que todo lo que nosotros digamos necesariamente va a tener que ser rebatido. O sea, si yo doy un argumento, este argumento va a ser rebatido en esencia. Ahora, Perelman. Perelman establece entre su teoría una diferencia a los tipos de auditorio, hace un resurgimiento de la retórica y establece estructuras argumentativas en base a el modo o el uso que nosotros vayamos a dar. En primera instancia, tipos de auditorios, establece 3 auditorios, el particular, el personal, el particular y el universal. Los que nos interesa es el particular y el universal. ¿Por qué? Porque en el particular dice que es un auditorio en donde todos se confluyen ya con un conocimiento previo o por lo menos consensuados en algo. En el auditorio se ubica lo que vendría a ser el auditorio judicial o básicamente la audiencia, en donde tanto el juez, el abogado de la contraparte y usted van con un acuerdo preestablecido que es el conocimiento de la ley. ¿Sí? Y obviamente establece que los tipos de argumentos en relación a su uso se van a diferenciar en relación a lo real y a lo preferible.
lo real establecido obviamente en lo que usted quiere llegar a determinar en base a lo que usted tiene y en lo preferible en lo que usted podría utilizar. Y es en donde entra lo que les dije un poco más arriba de las finalidades secundarias de la computación. Ahora, en lo que es las teorías de estándar, tenemos a McCormick y Alexis, en donde ellos establecen en pocas palabras que está bien, la lógica como tal no sirve para un proceso argumentativo, pero es útil. Y dan un cambio en relación a ese punto. ¿Por qué? Porque mientras Tolman, sobre todo, daba una postura de superación de la lógica formal, McCormick dice que se puede utilizar, pero para casos fáciles. Para casos difíciles, obviamente, se tiene que establecer otros mecanismos de argumentación. Dicho de otro modo, para que me entiendan, si yo digo que Juan mató a Pedro como premisa uno, premisa normativa, hay una ley o un artículo que establece que hay prisión, la conclusión es que va preso. Lo que le interesa a McCormick en los casos difíciles es llegar a establecer que el paso de la premisa a otra premisa es inferencia, qué tan verdad es justificada o no está justificada. Entonces entramos en otros parámetros de evaluación. McCormick también habla del contexto de descubrimiento y el contexto de descubrimiento y el contexto de, se me ve el nombre, pero que también establece mecanismos para ir generando procesos argumentativos. Y Robert Alexis, que básicamente es una recuperación argumentativa del discurso práctico kantiano, obviamente relacionado al discurso jurídico, en donde nuevamente se establece que para argumentar usted va a tener que tener dos tipos de relaciones, una justificación interna, una justificación externa en relación a eso. Para Lexi, la justificación interna es obviamente la parte formal de la argumentación, es decir, un silogismo jurídico, y la externa es la justificación de ese silogismo en relación a lo que nosotros queramos llegar a argumentar. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es la importancia de todo esto para ir concluyendo? Es que si nosotros nos centramos en lo que es el derecho procesal constitucional y como les dije en un inicio, en el derecho procesal en general, aplicar teorías de la argumentación jurídica para ir generando, estructurando y creando argumentos, llega a establecer una diferencia totalmente marcada en relación a la forma estándar en la que nosotros preparábamos los juicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque argumentar, por ponerles un ejemplo, con la tabla de los 7 pasos de argumentación que nos da Tolmi, nos incluye 2 pasos adicionales, que es saber qué tanto éxito va a tener mi argumento y prepararme para futuros ataques al argumento que yo vaya a realizar, que es algo quizás que nosotros como abogados no tenemos la costumbre de hacer, prepararnos a lo que nos puede venir, prepararnos ante posibles contraataques, posibles contraargumentos. Esta situación, como ustedes perfectamente pueden darse cuenta, es totalmente acoplable con las famosas técnicas de litigación oral que se han puesto de moda en nuestro sistema en relación a la implementación, sea total o por audiencias de la oralidad, que de una u otra manera marca un punto diferente. En cambio, por poner otro ejemplo, Perelman tranquilamente nos da los caminos para que en base al estudio de la retórica sepamos cómo armar un buen argumento y tratar de distinguirlo de lo que realmente puede ser útil o de lo que preferiblemente nosotros podamos llegar a establecer. Lamento mucho, por lo general a mí me gusta hablar mucho y quizás hablarme un poco me limita en las cuestiones que me hubiese encantado organizar. Con mucho gusto quizás para otra oportunidad, pero estoy presto a cualquier pregunta que ustedes me puedan realizar, les contestaré. Nuevamente me reitero en lo que les dije en un inicio, todo lo que les acabo de decir hoy son cuestiones muy resumidas, muy directas, y si quieren tener más información, me comprometo en hacerle llegar material a Damián para que él obviamente les haga llegar a ustedes. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, y por mi parte, Damián, muchas gracias. Excelente, estimado Jaime, por tu intervención. Sí, de hecho, los participantes, por ejemplo, aquí Leo SC Null dice que si sería posible que el expositor
nos puedas recomendar algunas obras para el estudio a fin de ampliar los temas relevantes en el ámbito de la argumentación jurídica y poderlas dominar. Ok. Bueno, obras hay un montón, ¿no? Quizás la única dificultad que puede haber es que quizás ciertas obras importantes están en inglés y no han sido traducidas. Específicamente hablo de los libros de Stephen Tolmy y de Neil McCormick, que juegan un papel importante dentro de la estructura de las teorías de la argumentación jurídica, y el material que ellos encuentra o de que ellos encuentra es muy limitado y quizás eso como para remarcar. Pero de ahí usted puede partir tranquilamente con todo lo escrito por Manuel Atienza, que trasciende en realidad a toda esta introducción a la argumentación jurídica, y a partir de eso puede ingresarse a libros un poco más pesados como el mismo de Stephen Tolmy o el de Perelman para ir entendiendo. Creo que es un punto fundamental también que hay bastantes artículos indexados en el Internet en donde comienzan a hablar de temas específicos, como por ejemplo de relación de argumentación con Estado constitucional, argumentación y derecho, o teorías de la argumentación, que también sirven bastante. Ok, muchísimas gracias, estimado Jaime, por tu intervención. Bueno, nos hemos extendido un poquito la jornada, pero está bastante bien porque veo que pues hay esta satisfacción en los comentarios. Así que, mi estimado amigo, una vez más te quedo muy agradecido, y pues recuerda que cuentas con Latin Juris para seguir adelante con esta cooperación académica que tenemos también con el importante centro que es UNAP Seminarios. Muchísimas gracias, amigo. No, muchas gracias a ti, Damián. Sabes que siempre prestos a colaborar y pues bueno, aquí estamos. Y muchas gracias a todos ustedes por haberse quedado hasta el final. Siempre tiendo a pasarme de la hora, así que me disculpo por aquello. Muchas gracias y gracias, Damián. Igualmente. Muy bien, entonces con todos ustedes, apreciados cursantes, nos vemos el día de mañana. Seguiremos abordando ya estas partes prácticas de lo que se denomina como derecho procesal constitucional orgánico. Abordaremos dos tópicos muy importantes. El primero, el derecho al debido proceso, ¿verdad? O las garantías, o mejor dicho, el debido proceso como una garantía fundamental en el ámbito del derecho procesal constitucional, y también hablaremos sobre las acciones de inconstitucionalidad previstas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, y esperamos pues irlas también comparando con las experiencias de otros países. Sin más, me despido y nos vemos el día de mañana, deseándoles a todos ustedes que tengan un feliz y reparador descanso. Muy buenas noches.